Hora del tecito. Después de prácticamente 4 años me decidí a ver el nuevo anime de Shaman King. Ayer lo terminé y dije, bueno, es que es hora de hacerlo. Es ahora o nunca. Así que aquí estoy. Si estás en este video, seguramente eres fan de Shaman King o te gusta la serie o alguna vez la viste o simplemente te gusta el manga y el anime y quieres verte algo nuevo relacionado con ella. Bueno, yo soy fanática del anime también desde que soy niña, veo anime prácticamente desde que tengo 6 años y vi Shaman King por primera vez el año 2002, que fue el año que llegó aquí a Chile. Yo lo vi por Fox Kids, no sé si te diga algo ese canal, si eres de Chile seguramente sabrás de lo que te estoy hablando. Y en ese entonces yo tenía 12 años y al principio me pareció que era una serie como cualquier otra, un shonen parecido a tantos otros que había durante la época. Pero luego le empecé a tomar más atención y me di cuenta de que tenía elementos que a mí particularmente me gustaban muchísimo. Y ya con el tiempo y pudiendo haber leído el manga también, me hizo una idea mejor de lo que iba realmente esta serie. Y si estoy aquí en este video hablándote de esta serie y empezando el canal con esta serie, no solamente es porque Shaman King es mi anime y manga favorito de toda la vida hasta el momento, sino también porque estoy convencida de que es una historia diferente, de que incluso dentro del manga y el anime como formatos y como tipos de arte, es algo que ofrece algo pues valga la redundancia, diferente. Y es de eso de lo que te quiero hablar. Y de lo que quiero hablar un poco aquí es acerca de la importancia que tiene la espiritualidad dentro del shonen y particularmente dentro de Shaman King. A ver, cada vez que hablamos del shonen hablamos un poco de heroísmo. Seguramente sabes de lo que va el shonen, si no te lo explico de pasada. El shonen es un género de manga y de anime que va orientado a un rango etario joven, generalmente a chicos, adolescentes o jóvenes de entre 15 y 20 años, y que va mucho de acción, de aventuras, de peleas, etc. Hablamos de shonen cuando hablamos, por ejemplo, de Dragon Ball, hablamos de Naruto, hablamos de algunos de Spokon incluso, que son los que están enfocados a los deportes. Son todas estas series que buscan generar un camino hacia el éxito. Y si te das cuenta, si hay algo que tienen en común todos estos es el viaje del héroe. Que el viaje del héroe a lo mejor te suena, posiblemente no. El viaje del héroe es también llamado el monomito, es algo que definió Joseph Campbell en su libro llamado El héroe de las mil caras, donde define, ¿no es cierto?, un viaje en que el protagonista va a vivir un proceso o un camino para lograr sus sueños, ¿sí? Este viaje del héroe está implícito de cualquier manera en, yo te diría que casi todas las historias, porque todas las historias son espirituales en cuanto representan un viaje de conciencia para todos los personajes, pero en el shonen en particular yo creo que es bastante importante. ¿Por qué? Porque el shonen también tiene mucho de heroísmo. Hay un heroísmo inevitable cuando hablamos de todas estas series. ¿Y por qué? Porque hay mucha grandilocuencia en ellas. Querer ser el más fuerte del mundo, querer ser el mejor, no sé, el rey del básquetbol, querer, pues no sé, ser el rey de los piratas, querer ser el Hokage, y en este caso querer ser el rey de los chamanes. Todos estos viajes del héroe implican este viaje, valga la redundancia, hacia una meta que va a ser finalmente algo muy grande o muy grandilocuente, pero de alguna u otra manera va a tener que ocurrir todo un proceso a través de ella para poder llegar. Lo que no te dicen estos shonen es que es efectivamente pues un viaje espiritual. Y es que a pesar de que yo sé que va a haber muchas personas que sí conocen el monomito o el viaje del héroe y lo conocen como una herramienta literaria, realmente el viaje del héroe no es solamente eso. El viaje del héroe va de algo intrínsecamente espiritual. Lo que hace Joseph Campbell en ese libro es tomar varios mitos de distintas mitologías, principalmente de la mitología griega, por supuesto, pero también aborda otros tipos de mitologías y saca elementos en común, de modo que pueda sacar el inconsciente colectivo. Es decir, ¿qué es el ser humano en general? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos destruye? ¿Cuál es el proceso, a veces incluso inconsciente, que llevamos para llegar de un punto A a un punto B, para partir desde cero hasta cumplir nuestros sueños? Yo siempre pongo como ejemplo la película En busca de la felicidad, que creo que es
lejos uno de los mejores ejemplos que hay para entender el viaje del héroe. Y ojo, que es una obra, es una película, ¿vale? Pero está basado en la realidad, y muchas historias grandiosas, ¿no es cierto?, de grandes logros ocurren de esa manera precisamente. Eso es un despertar espiritual, eso es un desarrollo espiritual, eso es un crecimiento personal. Y de eso van también los shonens, estas historias de lograr algo grande. De hecho, sin ir más lejos, el tarot contiene el viaje del héroe, ¿no? En los arcanos mayores, donde partimos con el arcano 0, que es el loco, que representa el alma cuando todavía no toca la tierra, cuando lo único que tiene son sus esperanzas o sus ilusiones, ¿no es cierto? Y está a punto de caerse al barranco que va a ser la realidad, a través de la cual va a tener que pasar por todos los arcanos hasta llegar al arcano del mundo, que es con el que cierra, ¿no? Y este viaje del héroe tiene algo en común, y es que no es lineal. El viaje del héroe no es así. El viaje del héroe es así. Es un círculo. ¿Y por qué te lo remarco? Porque este círculo permite ver que partes en un punto, ¿no es cierto? Y caes, ¿no es cierto? Y te vuelves a levantar. Es una caída y una levantada. No es lineal. No sigues un mismo camino sin tropezarte ni sin desviarte. Caes y luego te vuelves a levantar. De eso va el viaje del héroe. De eso van los viajes espirituales. Insisto, la película En busca de la felicidad. Y todos los shonens te muestran esto. ¿Cuál es la diferencia entonces de Shaman King y por qué quise hacer este video? Es que si Shaman King es diferente, en realidad no es porque narrativamente sea mejor, ni porque tenga una animación mejor. De hecho, creo que esta última animación no fue tan buena realmente. Quisiera hacer un video hablando de ella, pero va a ser más adelante. Lo que hace destacar a Shaman King es que es lo que yo llamo una historia meta espiritual. Es decir, es una historia que habla de espiritualidad en un género que ya es espiritual. Por eso lo llamo meta espiritual. Vas a encontrar el viaje del héroe y vas a encontrar el desarrollo espiritual en cualquier obra de ficción, en cualquier cuento, en cualquier relato, en muchas obras de anime y manga, sobre todo en muchos shonens. Sin duda la vas a encontrar en Dragon Ball, en Naruto, en One Piece, en cientos de otras series de manga y anime más. Pero si hay algo en lo que Shaman King es distinto, es que te habla precisamente de eso. Y si en muchas otras series la espiritualidad es un subtexto, ¿no es cierto?, para contarte esta historia, yo siento que por el contrario lo que hace Shaman King es tomar el género del shonen como pretexto para contarte una historia que es netamente espiritual. Si has visto la serie, y por cierto tengo que advertir que este video va a tener un montón de spoilers, sabrás que finalmente el torneo de chamanes no es el punto ni el objetivo de la historia. La historia no va de eso, pero es lo que te hacen creer, ¿no? Y es el motor o el contexto en el cual se va a desarrollar esta historia. Y es precisamente de eso de lo que te quiero hablar. Y lo que quiero hacer a continuación es mencionarte escenas o momentos de la historia o puntos en que destacan esta falta de ego que hay en el viaje del héroe de Shaman King, y en qué sentido Shaman King es también una serie espiritual. ¿Sí? Y lo primero que quiero destacarte es que aquí van a haber spoilers, ya lo acabo de decir, no lo dije al principio, así que lo digo ahora. Van a haber un montón de spoilers, así que si no has visto la serie, si tienes pensado verla, pues te recomiendo que pares acá y después vuelvas, o si quieres puedes seguir de largo y después ver la serie, creo que sirve de todas maneras. Lo primero que quiero destacar es al protagonista, a Io Sakura, ¿cierto? Que por cierto lo tengo acá. Este es el tomo 27, si no me equivoco, y bueno, tengo otros tomos, no lo tengo completo, pero lo quise mostrar porque es mi portada favorita. Es que no sé si se alcanza a ver, pero es que me encanta a mí esto. De hecho salió uno nuevo, el Kansenban, la versión del Kansenban con la misma idea, ¿no es cierto? Pero la verdad es que no salió tan genial como acá. Es que Io se ve demasiado bacán en esta ilustración, me encanta. Es mi portada favorita y por eso la tengo acá. En fin, vamos a hablar entonces primero de Io Sakura. Algo que tienen los héroes shonen en particular es que tienen un ego un poco, vamos a decir, naif o ingenuo.
Cuando yo hablo de ego, no estoy hablando de vanidad necesariamente, aunque eso también sí está presente, sino más bien de las creencias que hay, de lo que crees que tienes que ser, o de lo que tú crees que eres, de lo que dices yo soy esto, pero esto no lo soy, esto lo haría, esto no lo haría nunca. Eso es ego, ¿vale? Y lo que ocurre en una muerte del ego es que la vida te enseña a través de una situación difícil, pues que las cosas no eran como tú creías. Y te destruyes de alguna manera, tu identidad se destruye. Y te quedas un ratito, digamos, pues en la nada, en el vacío, y luego te vuelves a armar. Esa es la magia del viaje del héroe, que te desarma para que te vuelvas a desarmar. Eso es algo que muchos héroes shonen lo van a vivir no de una manera tan dramática, como pasa por ejemplo en la película En busca de la felicidad, pero sí vamos a verlo a través de esas dificultades, a través de esos enfrentamientos con esos amigos que después se vuelven enemigos, con esas derrotas que después se vuelven en aprendizaje, etc. Pero lo que tenemos en un principio es un personaje que quiere algo, a lo mejor cree que lo quiere, a lo mejor lo quiere pero no sabe lo que le va a costar, o a lo mejor tiene un optimismo que es demasiado ingenuo, etcétera, etcétera. Y yo me atrevería a decir que algo que tiene Shaman King es un héroe que de hecho no es tan egoico. Y digo no es tan egoico porque el ego tiene que existir sí o sí, o si no, no podríamos estar aquí en esta tierra teniendo la vida que tenemos. Pero Io ciertamente tiene mucho menos ego, y la prueba de eso es su deseo de ser el Shaman King. En la serie, como sabes, aparecen un montón de chamanes que están compitiendo por ser el rey chamán, Io es uno de ellos. Pero si te fijas, la mayoría de ellos tienen motivos que son tremendamente densos, tremendamente pesados. Por ejemplo, no sé, quiero revivir a mi esposa en el caso de Fausto, o quiero salvar el mundo de no sé qué desgracia, o tengo un compromiso con mi linaje ancestral, o con mi cultura, o con, no sé, cumplir un ciclo con la naturaleza, ayudar a que el mundo sea más ecológico, etcétera, etcétera. Pero todos esos motivos, aunque son muy grandilocuentes y muy importantes, también son muy egoicos, porque a veces no son tan genuinos. A veces es algo como de cumplir con la familia, con el peso de, no sé, de la cultura o de una raza, o quiero hacer esto por esta persona, etc. De modo que el deseo no se vuelve tan genuino. ¿Qué es lo que dice Io cada vez que le preguntan por qué quiere ser el Shaman King? Porque quiero vivir mi vida tranquilamente y escuchar música pues, todo el día. Y ya está. Ese es el deseo de Io. Y en realidad tú dirás, bueno, ¿no es eso más egoico? No. Puede parecer a lo mejor banal, puede parecer superficial o caprichoso, pero de hecho es más genuino y por eso es menos egoico. A Io no le interesa, no le da vergüenza ir por la vida diciendo, sí, mira, yo solamente quiero vivir tranquilamente y ya está. Ese es el deseo de su corazón. Y ya está. Y ojo que Io podría ponerle más ego a su deseo. Podría decir, soy el descendiente de una familia tradicional de chamanes de Japón y tengo el destino de enfrentar a Hao, que es el más poderoso del universo. O sea, podría hacerlo. O podría decir, no, es que le prometí a mi novia que iba a salvarla de... En el fondo, Io sigue lo que quiere seguir en su corazón. Y eso es la prueba más grande de que tiene mucho menos ego. Ahora, ¿cuál es el desafío de Io a lo largo de la serie? Mantener esa pureza, mantener esa estabilidad. Algo que destacan mucho en el manga y también en esta nueva versión del anime es la necesidad de mantener la calma. Y esto me encanta y creo que es otra de las pruebas porque en otras series, por ejemplo en Dragon Ball, para volverte fuerte, para sacar tu poder tienes que enojarte. Tienes que perder el control. Sin embargo, aquí lo que te dicen en Shaman King es que cuando pierdes el control, te desvías, pierdes tu esencia, pierdes tu poder. Nada es más poderoso que cuando eres dueño de ti mismo y no te dejas amedrentar. Y a lo largo de la serie vamos a ir viendo cómo los distintos casos con chamanes y sobre todo con Hao tratan de perturbar a ellos, tratan de quitarle esa calma o de movérsela y él trata siempre de pues mantener la calma y ese va a ser parte de su desafío. Por supuesto, Io sí va a tener una muerte del ego, va a tener varias, va a tener sus desafíos también, pero en general es un personaje bastante menos egoico que los personajes de la mayoría de las series de shonen. Segundo punto, una trama que me interesa mucho y que me gustó mucho hasta el momento es la trama de Tokagero con Ryu y con Amidamaru.
Esa trama está al principio de la serie, que hay que decir que es bastante lenta, por cierto. En el primer anime abarca los capítulos 10 y 11, si no me equivoco, y le pusieron un título en Latinoamérica bastante bonito, que es La lluvia que cae en primavera, que de hecho tiene que ver con Harusame. Harusame significa eso, la lluvia de primavera. Y es un arco, es un mini arco muy bonito, en el que Tokagero, que fue un criminal que existió hace 600 años y que fue asesinado por Amidamaru hace 600 años, posesiona el cuerpo de Ryu, que estaba muy débil porque estaba mentalmente débil, ¿no es cierto? Su espíritu estaba dudando, entonces este espíritu maligno lo posesionó para vengarse de Amidamaru, rompiendo la espada que lo mató a él y que él sabe que es importante para Amidamaru porque es el lazo con su mejor amigo también. Esa mini arco tiene varias cosas interesantes y muy bonitas, pero la que quiero destacar acá es la de Tokagero principal, que es un personaje que a nadie le interesa tanto, pero de hecho es muy relatable. Tokagero guarda el ego, el peso del ego de la venganza. Me mató a tal persona, me quiero vengar, y estuvo 600 años como alma en pena esperando el momento de cometer esa venganza. ¿Y cómo se libera de ella? Pues con la falta de ego de Io. Y yo le dice, vale, si quieres vengarte, entonces yo te paso mi cuerpo, posesióname y haz después lo que quieras. Y cuando Tokagero se lo posesiona y se da cuenta de que Io en efecto bajó su guardia y se entregó con confianza a él, es cuando el odio se le disipa. Y se le disipa porque alguien creyó en él, alguien le demostró un poco de amor o de amistad. Y la serie del 2001 no aborda mucho esto, la serie de ahora sí. Pero luego Tokagero se encuentra con Ryu cuando Ryu está haciendo su entrenamiento para ser chamán y le dice que desde que pasó lo que pasó con Io, ya no tiene odio, ya no tiene rencor y por lo tanto ya no tiene un propósito. Es decir, está existiendo en la vida, ¿no es cierto? Sin nada que hacer, sin nada que desear, sin nada que lograr. Este momento es tremendamente importante porque eso también es parte de la muerte, cuando te quedas vacío. Cuando todo lo que te componía, pues se rompe. Pero es importante porque eso que tú creías que te identificaba, en este caso la venganza, la muerte, etc., no eras tú. No eras tú, era ego. Era momentáneo. Entonces, ¿qué le pasó a Tokagero? Se disolvió el ego y dijo, bueno, entonces, ¿quién soy? Y Ryu ahí le dice, bueno, entonces, ármate de nuevo, constrúyete de nuevo. Yo te voy a dar un lugar, le dice. Acordémonos de que Ryu siempre anda buscando su lugar favorito, que al principio era efectivamente un lugar físico que él estaba buscando, pero en realidad ese lugar favorito siempre fue una metáfora de el lugar donde quieres estar de verdad, el lugar donde tu corazón se siente bien de verdad. Y lo que Ryu le dice es, bueno, yo voy a ser un chamán, tú vas a ser mi espíritu acompañante y yo te voy a dar un nuevo lugar favorito para que tú te desarrolles. Creo que eso es tremendamente importante porque son dos personajes que alguna vez fueron enemigos y que están, digamos, armándose de nuevo a través de esta unión. Pero no solamente eso, Tokagero se encuentra en el vacío y es capaz de volver a encontrar un lugar para sí mismo. Y creo que es una de las lecciones más importantes que de hecho hay en la serie. Segundo ejemplo, cuando Io renuncia al torneo de chamanes. El torneo de chamanes es importante porque es literalmente el sueño que tienen todos de ser el rey chamán y de que eso les permita cumplir su deseo. Para Io, por supuesto, también es importante. Pero si hay algo que caracteriza esta falta de ego de Io es el hecho de que nada lo puede perturbar, ni siquiera la falta de un deseo. Y esto es tremendamente importante. Muchas veces la vida ofrece el conflicto o el problema de no darte lo que quieres o a lo mejor hasta quitarte, con el fin de que tú como persona seas capaz de desprenderte de la necesidad de ese deseo. Tú puedes querer algo, pero no deberías necesitarlo. Deberías ser capaz de seguir viviendo aún sin ese deseo. Esa es también parte del aprendizaje de la falta del ego, el desapego de las cosas materiales. El torneo de chamanes es importante para Io, por supuesto que sí, pero en el momento en que se le dio la oportunidad de salvar a su amigo, de traerlo de vuelta a la vida, él decidió lo que era más importante, y decidió pues con su corazón, ¿no? Fue capaz de dejar su sueño por salvar a su amigo que era en balance más importante para él.
Tercer punto, el arco de Ozores-san Reward. El arco de Ozores-san Reward es mi favorito absoluto, creo que lo es de muchas personas también. Es un mini arco donde nos cuentan la historia de cómo Io y Ana se conocieron. A mí me gustaría hacer un video acerca de este arco porque creo que es muy importante y también me gustaría mucho hablar de por qué creo que Io y Ana son una pareja tan especial. Pero eso pues lo voy a dejar para ese video, ¿no? Algo que quiero destacar de este arco es que Io empieza el arco diciendo una frase muy importante. En la vida a veces tenemos que elegir y eso implica dejar otras cosas atrás, pero lo importante es elegir con el corazón. ¿Y por qué es importante esta frase? Porque es precisamente eso lo que Io va a tener que hacer en este arco. En este arco, Io conoce a Ana, se enamora de ella, se engancha con la idea de poder salvarla o ayudarla a liberarse de su problema, pero su problema era bastante grande en ese momento. Ana creaba onis, producto de su odio por leer la mente, y se vio envuelto en esto. Y quien lo acompaña en su viaje es Matamune, que es el espíritu de un Nekomata, ¿no es cierto? Un gato que ya había vivido antes y que de hecho fue el gato de Hao, al que Hao le dio poderes especiales. Y ese gato estuvo ahí precisamente para ayudar a Io pues en el conflicto de este mini arco. Este arco es también un foreshadowing de lo que va a pasar con Hao. Ana era Hao en potencia, básicamente. Y este arco lo que hace es contarnos un poco de qué iba la historia de Hao de verdad. Lo que ocurre en este arco es que Io tiene que sacrificar a Matamune para poder salvar a Ana. Y es un momento bastante triste porque Matamune es también el primer amigo de Io. Si has visto la serie, si has leído el manga o si viste esta nueva versión del anime, seguramente sabes que Io era bastante solitario antes, por todo esto de ver espíritus. Para él, por eso los amigos son tan importantes, y Matamune no solamente fue su primer espíritu acompañante, sino que fue también su primer gran amigo, y un primer gran amigo al que tuvo que sacrificar para salvar a alguien que también era importante para él. Podría extenderme horas hablando del arco de Ozores-san y espero hacerlo pronto, pero por el momento quiero dejar simplemente esta lección, la importancia de saber elegir, de asumir que cada vez que eliges vas a dejar algo atrás, pero también elegir desde el corazón, sabiendo que no hay más opciones, pero que siempre puedes tomar la mejor decisión posible. Cuarta, creo que es la cuarta, pues el final del torneo, el final de la serie, ¿no? Y este es un mega spoiler, así que si no has visto la serie, puedes parar acá. Al final de la serie, como te decía antes, en realidad el torneo no es tan importante. Llega un punto en que los chamanes se enteran de que Hao es el más poderoso de todos, que tiene un Furyoku o un mana de 1.000.000 y tanto y no hay forma de alcanzarlo. Por lo tanto, que gane es prácticamente inevitable. Entonces Io dice, bueno, lo que vamos a hacer es dejar que Hao gane, que se vaya a hacer su ritual de descanso antes de ascender al trono del rey y mientras él descansa nosotros lo atacamos. Y lo dijo con toda su naturalidad en frente de sus enemigos, de modo que tampoco fue una trampa, y eso es precisamente lo que hacen. Pero al final Hao se convierte en el rey, los mata a todos, pero lo que ocurre finalmente es que Io logra romper su soledad. De lo que va la serie finalmente no es de ganar el torneo, es de lograr que este rey, que iba a convertirse en rey sí o sí, fuese un mejor rey. Que no fuese un rey que decidiera, pues, matar toda la vida, digamos, material de este plano, sino que les diera una oportunidad a los seres humanos. Y eso es lo que hace Io. Y en este lugar un poco astral, se podría decir, cuando él está en los grandes espíritus, empiezan a aparecer todos los personajes, todos. Aparece Io primero, porque es su otra mitad, pero luego empiezan a aparecer a todos los demás. Y Hao mismo no entiende por qué. Y el motivo es porque Io rompió su soledad. Entonces se dio cuenta de que a pesar de que eran todos distintos y que venían de distintos pues trasfondos, eran todos parte de un mismo ser. Y Hao se dio cuenta de que ya no había forma de estar solo. Todo lo que arrastraba Hao era también ego de soledad, ego de daño, ego de venganza, ego de odio. Pero eso se disolvió precisamente cuando se convirtió en el rey chamán, porque se hizo uno con prácticamente todos. Y sin querer queriendo terminó encontrando pues el amor de todos, porque es la unión de todos los personajes.
Lo bonito es que cada uno mantiene su individualidad o su propia conciencia dentro de los grandes espíritus y todos han aceptado la realidad. No hay nadie que esté diciendo, ay, pero yo quería ser el rey chamán, pero yo quería y me tocaba a mí, no sé. Ninguno está hablando eso. Todos están ahí sabiendo lo que están haciendo y dispuestos a hacer que este rey sea un rey mejor. Y creo que no hay nada menos egoico que precisamente eso, ser capaz de entender que el viaje que emprendiste tampoco tenía el sentido que tú creías que tenía, sino que tenía otro más. Y esto, narrativamente hablando, también es una diferencia para la serie. Generalmente tenemos series en las que el protagonista siempre vence, siempre logra su objetivo, siempre termina siendo el mejor, aunque le tome mucho tiempo. Pero aquí eso no sucede. Io es un gran personaje y es un gran ser humano también, y sin embargo no termina siendo el rey de los chamanes. Pero es importante, ¿por qué? Porque el camino no iba de eso. Y es por eso que Shaman King es una serie tan espiritual, porque no busca darte un objetivo, busca mostrarte el camino, busca enseñarte que lo importante es precisamente lo que vas desarrollando a través del camino, y la realidad o el destino se va mostrando a través de él. Yo quisiera que todo el mundo pudiese ver Shaman King y pudiese notar este tipo de cosas, pero creo que evidentemente no va a pasar. Como ocurre con la mayoría de los textos o de los materiales que son espirituales, son crípticos para quienes no conozcan o no se interesen por este tipo de materiales. Pero sería muy interesante que más personas pudiesen ver Shaman King, leerlo y verlo con esos ojos. Lamentablemente creo que la segunda animación no hizo un buen trabajo transmitiendo, digamos, lo que podría haber transmitido. Sin embargo, todavía tenemos el manga, todavía podemos hacer que las personas lean el manga, encantarse con él. Y bueno, es un material tremendamente bonito e importante para quienes les interese también esta historia. Espero seguir hablando de anime más adelante. Y pues bueno, este es mi primer video, tenía que hacerlo hablando obviamente de mi serie de anime favorita, y si te gustó este video puedes hacérmelo saber para seguir creando contenido. Gracias.